Este sábado los polacos y el resto del mundo comprenden mucho mejor cómo la casualidad puede confabularse para cambiar el rumbo de la historia. En el funeral que se celebra hoy en Varsovia, en medio del dolor, se mezclan hechos sin precedentes. Nunca un Estado había perdido a su cúpula dirigente en un accidente aéreo. De no ser por él, jamás se habría avanzado tanto en la reparación de una terrible deuda histórica. Tampoco nadie hubiera podido sospechar que la asistencia de los máximos dirigentes del planeta al entierro de un jefe de Estado podría ponerla en riesgo la erupción de un volcán que provoca el mayor caos aéreo de los últimos años. Ningún guionista habría imaginado la trama que sacude estos días a un país al que el destino obliga de nuevo a vivir entre la fatalidad y la esperanza. Como no podían venir todos, hemos venido nosotros. Represento a los nuestros del sindicato Solidaridad. El presidente siempre había sido partidario de los sindicatos. Esto no se le puede negar. La gente hace inmensas colas delante del Palacio Presidencial, día tras día, en silencio, durante toda la semana. El último adiós a Lech Kaczynski congrega a miles de polacos. Algunos esperan hasta más de 14 horas para entrar. Todos saben que el accidente tiene una inmensa connotación simbólica. Se produce sobre un lugar sagrado para la memoria histórica polaca, el bosque en el que los soviéticos asesinaron a más de 22.000 personas hace exactamente 70 años. Que han muerto muchísimas personas y más que 21.000 personas. Y todavía lo recuerdan, claro, la memoria claro, está vivo. Claro está sí. vivo. Los otros polacos, claro. Está vivo, Katyn. Siempre. Muchísimas gracias. Y gracias a España. Su propio padre fue asesinado allí. El intelectual y director de cine más conocido de Polonia, Andrzej Wajda, reflejó en una película hace 2 años la masacre de Katyn, el agujero negro en la historia común de rusos y polacos. Un crimen sin precedentes porque soldados rusos mataron de un tiro en la nuca a prisioneros de guerra y durante más de 50 años lo negaron. Sin embargo, Stalin dio la orden, porque era su orden, con su firma, la que autorizaba la ejecución de los oficiales. ¿Por qué? Porque no solo eran oficiales, sino que también había intelectuales polacos, profesores universitarios, maestros de escuela, ingenieros, artistas, en fin. Esta era una parte fundamental de la nación, la que atesoraba las tradiciones, la que guardaba el saber del pasado que hubiera transmitido a futuras generaciones. El mismo Wajda nos relataba cómo asistió con la comitiva oficial polaca encabezada por el primer ministro Donald Tusk el miércoles 7 de abril al verdadero gran acto de reconciliación del que tampoco había precedentes. En él, el jefe del gobierno ruso, Vladimir Putin, reconocía por primera vez los crímenes de guerra cometidos por Stalin, pero no solo contra los polacos, sino también contra miles de soldados soviéticos que fueron asesinados junto a ellos en aquel mismo bosque. Daba así un paso definitivo en las relaciones con Polonia y en el acercamiento al resto de Europa. El último discurso de Putin en Katyn es realmente la decisión más valiente que ha tomado en su vida, porque es la decisión de decir abiertamente la verdad entera sobre Stalin. Algo que a él puede suponerle el conflicto abierto con su electorado de hasta ahora, con los grupos que le han apoyado viendo en él a un partidario del poder fuerte o incluso de la rehabilitación de Stalin. Por vez primera, la ceremonia fue conjunta. Supuso no solo un reconocimiento inequívoco y definitivo de la responsabilidad de la Unión Soviética como Estado por aquella masacre. Supuso un reconocimiento definitivo de todo ello por las autoridades de la Rusia de hoy, que durante mucho tiempo no han querido admitirlo.
3 días más tarde, el jefe del Estado polaco, Lech Kaczynski, menos proclive al acercamiento a Rusia que su primer ministro y rival político, Donald Tusk, se dirige al mismo lugar acompañado de casi un centenar de altos cargos para celebrar un homenaje unilateral a las víctimas de Katyn cuando se estrella su avión. En medio de una intensa niebla, el piloto no respeta las órdenes de la torre de control para que se desvíe a otro aeropuerto y fracasa en su tercer intento de tomar tierra, rozando y chocando contra las copas de los abedules míticos del bosque de Katyn. Primero se dice y luego se desmiente que pudo recibir presiones del propio presidente para llegar a tiempo. Él mismo, precisamente hace años, había sido copiloto en otro vuelo polémico en el que Kaczynski trató de obligar al comandante a aterrizar. Paradójicamente, este accidente, en el que mueren 96 personas, parece acabar con décadas de rencor. Eso parece absolutamente cierto. Parece cierto que la muerte de Lech Kaczynski lo que ha hecho es permitirles a los rusos dar una gran cantidad de pruebas de su solidaridad con los polacos, de su simpatía por los polacos, de sus buenas intenciones y de su buena voluntad. Es decir, darles la oportunidad a los rusos de demostrar que son lo que precisamente Kaczynski decía que no eran. Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska, Ryszard Kaczorowski. El impacto del accidente conmociona, pero no paraliza la democracia polaca. El relevo institucional se pone en marcha mientras llegan desde todo el mundo las muestras de condolencia. La trágica coincidencia sobrecoge a la opinión pública internacional, provoca el adelanto de las elecciones en Polonia, descabeza a la oposición, sitúa de forma provisional al candidato rival de Kaczynski al frente del Estado y modifica la escena en el tablero de la geopolítica del este de Europa. Quizás es un poco exagerado, ¿no?, decir que con esta tragedia ha caído un muro que está separando desde hace años Polonia y Rusia, o los nuevos países miembros de la Unión Europea y Rusia. Quizás es un poco exagerado, pero obviamente es un paso hacia la caída de este muro. Con la muerte de estas personas se debe elegir nuevas, pero ya está claramente, sabemos todos, que no van a pertenecer ni simpatizar con el partido La Ley y Justicia, sino con el partido Plataforma Cívica. Así que por eso digo que realmente no vamos a tener la oposición, porque la gente que podía frenar un poco o cambiar la política del gobierno ha muerto en este avión. Populista, radical y obsesionado con el pasado histórico, el líder del partido de Ley y Justicia, Lech Kaczynski, era hermano gemelo del aún más radical Jarosław Kaczyński. Ambos llegaron a compartir el poder como presidente y primer ministro durante 2 años desde 2005. Un caso único en la historia. Jarosław debía haber viajado en ese avión, pero se quedó para cuidar a su madre muy enferma. Ahora solo, con su única sobrina y sin 2/3 de su partido, sobre su silencio se cierne la incógnita de la sucesión, el enigma de si podrá, después de la tragedia, aspirar al puesto de su hermano muerto. Pienso que sería considerado por la inmensa mayoría de los polacos como un usurpador, porque a pesar de todo, la diferencia que había entre la percepción de Lech Kaczynski y de Jarosław Kaczyński era abismal. Mientras que el primero tenía cierto prestigio, por lo menos en un 30% de la población polaca, el segundo carece totalmente de prestigio. O sea, yo no me extrañaría para nada que él se presentara. ¿Qué esto va a significar para Polonia? Yo me temo que esto va a ahondar las diferencias entre los partidarios de uno y del otro partido, porque la experiencia que hemos tenido con los hermanos Kaczynski en el gobierno y en la presidencia no fueron de los mejores, ¿no? La división del pueblo fue la más profunda durante los últimos 20 años. Mientras las colas del Palacio Presidencial siguen llenándose sin descanso de gente día tras día, una polémica rompe el luto. La decisión de enterrar al presidente y a la primera dama en Cracovia, en Wawel, en el panteón de los grandes poetas, de los reyes y de los padres de la patria polaca, resquebraja la sobriedad del duelo.
esta decisión de ensalzarlo como héroe nacional en virtud solo de un accidente aéreo y convertirlo en alguien comparable con Piłsudski, padre fundador, repito, de la independencia polaca, es un absurdo que choca a todos los polacos sensatos que no quieren ceder ante este chantaje del martirologio nacional. Frente a la tumba del soldado desconocido, en las carreteras, en las plazas, junto a los monumentos, en centenares de rincones de Varsovia y de otras ciudades de Polonia, muchos no han dejado estos días ni un minuto de congregarse en silencio, de llevar y recordar los colores de su bandera. Gestos patrióticos que encierran un mensaje sin palabras. Seguramente todos están conmovidos. Pienso que se va a unir más que antes. Todo debería cambiar y me parece que va a ser mejor. Seguro. Porque queríamos dar el homenaje a la memoria del presidente y su mujer para rendirles tributo. Estamos muy conmovidos. Queremos mostrarlo de esta manera. Durante toda la semana miles de polacos han depositado velas y flores en las calles, pero sobre todo aquí, delante del Palacio Presidencial. No solo es el homenaje a los dirigentes fallecidos, es también un llamamiento popular a la reconciliación, a acabar con la crispación política. Es la respuesta de la gente a un trágico azar que ha demostrado que enfrentarse a los agujeros negros de la historia y restañar las heridas de la memoria son los únicos caminos para avanzar hacia un futuro diferente. Un futuro que les fue robado a las familias de las víctimas de las fosas de Katyn. Vaida saca a la luz en su película una amarga historia que la mayoría de los rusos desconocía hasta que la televisión rusa la emite por primera vez hace unas semanas. La contemplan 7 de cada 100 rusos, pero después del accidente la vuelve a pasar ahora en horario de máxima audiencia y la ve el 80% de la población. En ella, en estas imágenes, reconocieron también su propio drama. Porque todos los que van al cine y ven la imagen de los acontecimientos históricos es como si se convirtieran en testigos oculares. De repente, los rusos se hicieron testigos oculares y vieron cómo los servicios secretos bolcheviques habían liquidado, matado, asesinado también a los rusos de la misma manera. Yo espero que llegue el día en el que Polonia empiece a contar más, no por causa de tragedias y mártires, sino por lo que aportamos a Europa, bueno, la civilización en general. Yo creo que esto está ocurriendo estos días. Ahora, en el plano internacional, yo creo que lo más importante es que mucha gente realmente en el mundo conozca la verdad de Katyn. Y si la víctima de todas estas 96 personas tiene algún sentido, es también gracias a esto, ¿no? Estas velas revelan que tal vez la fatalidad no es el último destino de Polonia. No se puede olvidar que un país que fue clave en la caída del comunismo tenía 2 deudas históricas que resolver con sus 2 grandes verdugos de la Segunda Guerra Mundial. La primera reconciliación la selló hace 20 años con un tratado que dio pie al inicio de la reunificación alemana. La segunda seguía pendiente hasta que los jefes de los gobiernos ruso y polaco velaron juntos a sus muertos en el bosque de Katyn. Entonces las heridas empezaron a cerrarse, justo días antes de que la más impactante tragedia aérea del este de Europa volviera a obligarles a reunirse otra vez para abrazarse. Por esto, las llamas de estas velas de Varsovia son el símbolo de que sobre las heridas más profundas, sobre las cenizas de la historia, aún es posible levantar nuevas esperanzas.